Y el que tiene celular y va cambiando versiones, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Estos tiempos modernos ayudan un montón. Muy bien, ¿lo leemos? Dice así: por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él y estén listos para sufrir también, pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios: inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto a vivos como muertos. Por esta razón, la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos. Aunque fueron destinados a morir como toda la gente, ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. El fin del mundo se acerca, por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. ¿Dicen amén? Amén. Bien, este capítulo habla acerca de, como dice el título, que ya lo vamos a ver en breve, dice servir y vivir en la voluntad de Dios. Servir y vivir en la voluntad de Dios. Usar bien el tiempo y los dones que Dios nos da. A eso es a lo que apunta este mensaje que vamos a ver en esta tarde. Yo puse una imagen, como verán ahí, no sé si alcanzan a divisar, alcanzan a distinguir la imagen de fondo. ¿La distinguen? ¿Sí? A ver, cuéntenme qué ven ahí. Bien. ¿Todo el mundo sabe más o menos de qué se trata esta imagen? ¿Sí? ¿No? Hay personas que dicen que no, así que yo les cuento. ¿Sí? Esto hace referencia a la persecución de los cristianos. ¿Sí? Era una de las maneras en las que ejecutaban a los cristianos luego de cazarlos, básicamente. ¿Sí? Iban y sacaban a los cristianos, los exhibían como un trofeo público, ¿sí? Y largaban leones para que los leones hagan lo que tenían que hacer, entre otras cosas. Había otros que estaban colgados y estaban rociados con aceite y eran encendidos como antorchas. Esa era la realidad del pueblo del cual hablaba Pedro en ese momento en algunos lugares. Cristianos que estaban siendo perseguidos, que estaban dispersos, ¿sí?, por temor a lo que estaba sucediendo en ese momento. Ahora, fíjense lo que empieza recomendando Pedro en el versículo 1. En el versículo 1,
Pedro, como ya vimos, viene hablándoles a todos estos hermanos que estaban dispersos por Ponto, Galacia, etcétera, etcétera. Entre otros, ¿sí? Falta el levántate y resplandece, ¿no? Ahí, entre todo el listado de los lugares donde iba a llegar la palabra que él iba a decir, ¿sí? Dice que para yo poder servir y vivir en la voluntad de Dios, ¿sí? Para servir y vivir en la voluntad de Dios, yo debo adoptar la actitud de quién. Dice, por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo Él y estén listos para sufrir también. ¿La actitud de quién debo adoptar yo? De Cristo. Muy bien, pensé que se habían ido. Están acá, ¿sí? Debo adoptar la actitud que tuvo Cristo. ¿Cuál es la actitud que tuvo Cristo? Vamos a ir viendo, ¿sí? Quiero que me acompañen a Filipenses, capítulo 2, capítulo 2, versículos 5 al 11, perdón. Filipenses, capítulo 2, desde el 5 al 11. Fíjense la similitud de lo que nos insta Pedro, de lo que lo hacía Pablo a los filipenses. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, ¿me pones la imagen? Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Bien, ¿cuál es la actitud que tuvo Cristo? A ver. Se humilló a sí mismo. Tomó forma de siervo. Algo más dijeron por ahí. ¿Nada más? ¿No? Fue obediente, ¿sí? Bueno, ahí tienen el versículo ilustrado de alguna manera, ¿sí? Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Cuál es la actitud que tuvo el Señor Jesús, de la cual yo debo aferrarme, a la cual yo debo asir? La primera es la actitud de humildad. Porque Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. La segunda es la misericordia que Él tuvo. Porque cuando Él desde el cielo nos vio perdidos, ¿qué hizo? Bajó. Él mismo bajó y tomó forma de hombre. ¿Sí? Tomó forma de hombre. Ahora, luego dice que tomando forma de hombre, luego ¿qué hizo? Se humilló y fue obediente hasta qué. ¿Quién quiere morir en la cruz? Que levante la mano. ¿Quién moriría en una cruz? Hay un valiente que levanta la mano. No sé si tenga el detalle de lo que es una muerte en una cruz, pero si es una valentía que te impulsa a obedecer y a hacer lo mismo que Jesús hizo, genial. Pero yo creo que de los que estamos aquí, si pasamos a detallar punto por punto lo que sucede en una muerte de cruz, más de uno
más de uno haría lo que hicieron muchos de sus discípulos, que salieron corriendo. ¿Quién es el valiente que diría, yo estoy dispuesto a morir por Jesús? A ver. Ahí va uno. Bien. No, a morir por Jesús, por el mensaje de Jesús, ¿no? Porque en la primera imagen que veíamos, vimos a cristianos reunidos esperando la muerte, ¿verdad? Y no era una muerte bonita, ¿no? Imagínese usted lo lindo que debe haber sido ser prendido fuego, lo lindo que debe haber sido que te manden leones a devorarte. No creo que haya sido algo muy bonito, o alguno quiere pasar por la experiencia. Vamos a crear el City Tour, ¿sí?, del sufrir por Cristo y vemos quiénes son los que se anotan. ¿Qué les parece? ¿Habrá muchos que se van a anotar? Yo creo que va a haber pocos, ¿no? Dice que yo debo adoptar la actitud que tuvo Cristo, esa humildad y esa misericordia que yo debo tener. Y dice algo más en el versículo, volviendo a Primera de Pedro, ¿sí? En el versículo 1 dice, pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. ¿Cómo dice en la versión Reina Valera este primer versículo? A ver, alguien que lo lea fuerte. El 1, 4:1. Muy bien. Dice que ha sufrido físicamente por Cristo, ha terminado con el pecado. O sea, ¿a qué se refiere con ha terminado con el pecado? ¿Estoy complicado con las preguntas hoy día o es el calor? El calor, ¿no? El calor, el fresquito, bajó revoluciones. Vamos de nuevo con la pregunta, ¿sí? ¿A qué se refiere cuando dice que Él ha terminado con el pecado? ¿Cómo? Murió por nosotros en una cruz. Muy bien. ¿Cuántas veces lo hizo? Una sola vez y para siempre, ¿verdad? Muy bien. Nosotros, ¿cuántas veces morimos? Claro, bueno, la gente, hay mucha gente muriéndose, pero nosotros, yo, ¿cuántas veces puedo morir? Una vez, ¿no? Dice que muere una vez y después el juicio. Bueno, el Señor Jesucristo cuando murió en la cruz, murió una sola vez, pero el juicio que cayó sobre Él, al no haber una condenación sobre Él, Él venció y derrotó a la muerte, posibilitándonos a nosotros llegar a la vida. De esta manera es que Él acabó con el pecado. ¿Se entiende esto? Bien. ¿Estoy hablando fuerte? Bien. No, porque los veo a algunos medio perdidos y no sé si... Romanos 6, desde el versículo 7 al 11, dice esto que estábamos hablando. Pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo. Entonces dice que yo debo considerarme muerto para el pecado. ¿Saben? Si yo estoy muerto, ¿el pecado me puede atacar?
¿pecado puede ser algo en mí? ¿Yo muerto? Ya morí, ¿no? Ya no tiene poder sobre mí, ¿verdad? Bueno, dice que nosotros debemos considerarnos muertos al pecado. ¿Por qué? Porque Cristo murió por esos pecados. Y al nosotros ser crucificados juntamente con Él, nosotros estamos muertos al pecado. ¿Amén? Bien. ¿Vivimos de esa manera? ¿Como si estuviésemos muertos al pecado? Qué pregunta, ¿no? Dice el versículo, volviendo a Primera de Pedro, que nosotros debemos prepararnos. En la versión Reina Valera dice que debo asumir, ¿sí? Debo asumir la actitud de Cristo. Y este asumir, este prepararse, tiene que ver con armarme, o sea, tomar la armadura. A eso hace referencia cuando dice que yo debo asumir esa posición de Cristo. Es como nos relata Efesios capítulo 6, ¿no? Cuando habla de tomar la armadura del cristiano, ¿verdad? Bueno, cuando dice que yo debo adoptar esa actitud de Cristo, yo debo tomar la armadura de Cristo y comportarme como Cristo. ¿Es fácil esto? ¿Están seguros? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahí vamos a debatir un poquito. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué es difícil tomar la armadura de Cristo? O sea, escucho. Yo tengo tiempo, así que si no hablan, vamos a estar rato largo acá. Ajá, bien. Entonces esto tiene que ver con lo que yo quiero, ¿no? Es lo que me llama la atención, es lo que a mí me atrae, ¿verdad? Muy bien. Fíjense en el versículo 2, dice, no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Dice que si nosotros nos enfocamos en buscar, en tomar la actitud de Cristo, nosotros no vamos a tener esos deseos pecaminosos, sino que vamos a estar dispuestos. Dice que vamos a estar ansiosos de hacer la voluntad del Padre. Entonces, ¿será que si yo no estoy ansioso por hacer la voluntad del Padre, ¿será que no estoy tomando la actitud que tuvo Cristo? ¿No será que yo no estoy tomando la actitud de Cristo y eso es lo que no me da esas ganas fervientes de hacer la voluntad de Dios? ¿Qué opinan ustedes? Miren, escuchen. Miren, escuchen. Es como una... La voluntad de Dios prevalece en mi vida si la actitud de Cristo es lo determinante en ella. Se lo repito. La voluntad de Dios prevalece en mi vida si la actitud de Cristo es lo determinante en ella. Si la actitud de Cristo está plena en mi vida, ¿sí? La voluntad de Dios va a ser algo que va a prevalecer, o sea, es algo que va a ganar, es algo a lo que yo voy a estar ansioso por tener, por cumplir, por hacer. Entonces, si tomamos esta regla y la miramos desde el otro punto, ¿sí? Dice el versículo 3, en el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. ¿Lo repito? Dice, en el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Y ahí detalla un par de cositas complicadas, ¿no? Un par de pecaditos, de alguna manera, ¿no? Y detalla una lista y dice, ¿no? En el pasado han tenido más que suficiente de cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios.
¿Quién tiene a Dios? Aquí, que levante la mano. Bien. A los que levantaron la mano, tengo que decirles que no les tiene que gustar hacer las cosas que hacen los que no tienen a Dios. Si es que te gusta hacer lo que no le gusta a Dios, definitivamente no estás tan cerca de tener la actitud de Cristo. Y esto es para que empecemos a autoevaluarnos, esto es para que empecemos a mirarnos y para que empecemos a crecer. Porque si no nos damos cuenta de la actitud que tengo, si no nos damos cuenta de cómo estoy viviendo, no hay manera que yo pueda cambiar. Siempre hablamos en el estudio que tenemos los martes, en que si yo quiero resultados diferentes, yo tengo que empezar a hacer cosas diferentes. Si yo sigo de la misma manera y ha pasado años y mi pecado sigue cumpliendo años conmigo, ¿no? Entonces yo debo evaluarme y debo empezar a pensar y decir, no, porque yo soy hijo de Dios y debo comportarme como tal. Y hacer la voluntad de Dios. Si yo hago la voluntad de Dios, voy a estar feliz de hacerla. Porque ya es una práctica, porque es algo común para mí. No me es gravoso, no me es pesado. En el versículo 3 dice que en el pasado has tenido más que suficiente de las cosas perversas que le gusta hacer a los que no tienen a Dios. Y menciona y dice inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. ¿Qué pasaría si Dios de repente dice, muchachos, muchachas, acá les traigo una chequera? En esta chequera hay pecados para gastar. Ya sé que es una abominación, que no existe, ¿no? Pero quiero que lo piensen de esta manera. Si vinieran y nos ofrecieran, nos dijesen, tienen estos pecados para gastarse. ¿Tienen identificado cuál es el pecado que usarían? Piénselo. Ahora, nosotros no tenemos crédito en el pecado. No hay una chequera en la que yo pueda gastar en el pecado. Porque cuando Cristo murió por mí, ¿sí?, todo lo que yo hacía mal, ya debo dejar de hacerlo. Ya no hay pecado que yo pueda hacer y que, bueno, fue un desliz, ¿no? Ay, me caí, ¿no? No es que vos vas caminando y de repente, caí en un pecado, ¿no? No funciona así. Es algo que nos atrae, que nos llama la atención, es algo que evidentemente está anidado en nuestro corazón. Ahora, vamos a ir a Efesios, capítulo 4, en el versículo 17 al 23. ¿Me ponés la otra imagen? Gracias. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza y viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio,
dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Puse la imagen esa que ven ahí en pantalla, porque en este versículo habla de oscuridad en la mente, ¿no? Dice que tienen la mente llena de oscuridad, dice el versículo 18. Y en esto de estar evaluándonos, quiero que pensemos, ¿sí?, cuánta luz está brillando en nuestra mente y cuánta oscuridad hay en nuestra mente. Piénselo, mírese, examínese. Usted está delante de un espejo. No soy yo el espejo, es la palabra el espejo. Y la palabra nos lleva a pensar cuánta oscuridad hay en mi mente. O cuánta luz hay en mi mente. Qué lindo sería que si yo pregunto, todo el mundo diga, no existe la oscuridad en mi mente. Sería magnífico. Pero si alguien me dice eso, lamentablemente estaría contradiciendo la palabra que dice que todos pecamos, que no hay justo ni aún uno. O sea que algo de oscuridad hay en nuestra mente. Algo de oscuridad hay. Porque el pecado es oscuridad, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿cuánta luz hay en tu mente? ¿Cómo está tu mente? ¿Está iluminada así como ahora que cambiaron todas las luces acá? Hay mucha luz, tanto que quedas así, medio que tenés que usar lentes de sol. Amén. Ojalá que sí. Y si no, hay que trabajar para que la luz de Cristo alumbre nuestra mente y esa mente se vaya transformando para que nuestra mente pueda ser un lugar lleno de la luz de Cristo. Amén. Amén. ¿A quién? ¿A quién le gusta la oscuridad? Dice en el versículo 19 del capítulo 4 de Efesios, donde estábamos, han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Hermano, usted, si tiene a Cristo, usted no puede practicar con gusto ningún tipo de impureza. ¿Me escuchó? Si usted tiene a Cristo, usted no puede practicar con gusto. Si usted peca como todos pecamos, debe ser algo que nos duela, debe ser algo que me entristezca y algo que mi corazón empiece a ponerse de una manera que necesito que el Señor me perdone. ¿Me escuchó? Eso es lo que dice su palabra. Su palabra dice que yo no puedo tener ese gusto, ese deseo, porque yo he sido comprado, he sido salvado, he sido resucitado con Cristo. Y si he sido resucitado, yo no puedo hacer las cosas que le gusta hacer a este tipo de personas que están lejos de Dios. ¿Cómo anda con las amistades que tuvo en su vieja vida? ¿Tiene amistades de la vieja vida? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, dice en el versículo 4, no es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian, por eso los critican. ¿Saben? Hay muchas personas que conocieron nuestra vida antigua, ¿no? Esa vida que era desenfrenada, que hacía cualquier cosa, y hoy nos ven y dicen, mira, ahí está el padrecito, ¿no? ¿O no, Luis? Ahí está el monseñor, ¿no? Ahí está el santo. Y nos critican. Y dicen cosas que a veces hasta no nos causan vergüenza, porque a veces
Nos dicen y medio que nos apichonamos en vez de decir, sí, para la gloria del Señor he cambiado y ya no hago las cosas que hacía antes. Hoy estoy haciendo lo que corresponde a un hijo de Dios, ¿no? Ahora, fíjense que las amistades que tuve en mi vieja vida no tienen que ser un ancla. No tiene que ser algo que me atraiga y me ancle a un lugar lejos de Dios. Si hay amistades de mi vieja vida que me seducen a volver a esa vieja vida, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que dejar la iglesia, ¿está bien? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que acercarme a Cristo. Y cuando me acerco a Cristo, si ellos están lejos, tal vez yo los pueda acercar a Cristo. Pero si yo me acerco a Cristo, seguramente, si ellos no quieren acercarse, ellos se van a alejar. Ahora, fíjense que en el versículo 5 y en el versículo 6 habla acerca de que por eso Cristo les predicó cuando estaban en vida a muchos que hoy están muertos. Y eso es lo que yo debo hacer con mis amistades de mi vieja vida. Yo tengo que predicarles. Tengo que predicarles todo el tiempo, ¿sí? Hasta mi o su último aliento yo tengo que predicar el Evangelio. Para que ellos conozcan de eso tan maravilloso que yo conozco. Que es el vivir con Cristo. Que es hacer la voluntad de Dios. Cristo también fue criticado, fue cuestionado, ¿no? Hechos 2:22 nos habla cuando Pedro se para delante de los judíos que estaban ahí, ¿no? Y dice, pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo libertó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Dice que Cristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Entonces, nosotros, cuando somos criticados, cuando se ríen de nosotros, ¿querés poner la siguiente imagen? Cuando de alguna manera nos señalan, ¿sí? Nosotros tenemos que entender, ¿sí?, que nosotros debemos acercarnos cada vez más a Dios. Y cuando nos acerquemos más a Dios debemos orar por aquellos que nos maltratan. Eso es lo que dice el Señor. ¿Sí? No decir, Señor, tuya es la venganza, ¿no? No es la idea. Nosotros debemos orar por aquellos que nos maltratan. O sea, yo debo poner toda la bondad de Dios en mi corazón y debo pedir que el Señor obre en sus vidas. Mire, en esta última parte quiero que tengamos en cuenta lo que dice el versículo 7. El versículo 7 dice en su primera parte, en esta versión, el fin del mundo se acerca. ¿Me pasás a la siguiente imagen? Gracias. El fin del mundo se acerca. Como decía Domingo, y es algo que, esas cosas que el Espíritu Santo pone en cada uno y nos guía, ¿no? Domingo decía que nadie sabe, ¿no?, cuándo va a ser. ¿O alguien sabe? Si alguien lo sabe, nos avisa, ¿no? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿No? ¿Cómo? Vendrá como ladrón en la noche. Amén. El fin del mundo se acerca. Este es el mensaje que nosotros debemos tener en cuenta. Nos hemos relajado demasiado, hermanos, pensando que tenemos todo el tiempo del mundo, que no importa si yo no predico, porque seguramente alguno más va a hacerlo, ¿no? No importa si yo no hablo, total, alguna piedra hablará.
Nos hemos relajado tanto que hemos dejado de tener en cuenta que el fin del mundo se acerca. Y nosotros debemos predicar y debemos proclamar este mensaje. El fin del mundo se acerca. ¿Usted ha pensado en el fin del mundo? En mi cabeza se han reproducido millones de escenas de lo que sería el fin del mundo. Lo he pensado de muchas maneras y en todas me he quedado tranquilo. ¿Sabe por qué? ¿Cómo? Porque no voy a estar. Cuando venga el fin del mundo, todos los que hemos creído en Él habremos de ser arrebatados y no habremos de vivir todas esas cuestiones. Pero sí, mi aflicción es grande de pensar que cuando venga el fin del mundo va a haber muchas almas que se van a ir al infierno. Hace poco escuché en un mensaje un error conceptual que muchas veces lo tenemos asumido como que es así, ¿no? Escuché que Satanás es el que reina en el infierno. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué opina? ¿Satanás reina en el infierno? El infierno ha sido la herramienta creada por Dios para destruir a Satanás, destruir a la muerte y destruir a todo aquel que decide negarle. Satanás no tiene poder en el infierno. Es el lugar a donde él no quiere ir, porque sabe lo que le espera. Ahora, yo, si soy consciente y pienso en las personas que están caminando ese camino ancho hacia la perdición, hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Porque hay muchas personas que tienen que conocer de este mensaje. Hay muchas personas que tienen que conocer a Cristo y tienen que empezar a vivir como verdaderos cristianos. Pero nosotros debemos comenzar. Debemos dar el ejemplo, debemos mostrar a Cristo, estemos donde estemos. ¿Me pones de nuevo la imagen? Dice, el fin del mundo se acerca. Por lo tanto, número 1, seamos serios y disciplinados en la oración. ¿Escuchó? Seamos serios y disciplinados en la oración. Esto es lo que dice esta versión. Usted lo va cotejando con la versión que usted tiene y se va a dar cuenta que habla de que nosotros debemos entender que la oración no es un lugar al que yo acudo cuando necesito algo. Domingo también hablaba y decía que nosotros tenemos que orar todo el tiempo, así sean 20 veces. Porque la oración es la herramienta que nosotros tenemos, por gracia del Señor Jesucristo, para comunicarnos con el Padre. Entonces debemos ser serios con la oración. Y cuando dice serios es que yo no puedo ponerme a orar y a recitar un hermoso poema para que escuchen las personas que están a mi alrededor. Yo tengo que ser serio con la oración. Tengo que hablar con Papá Dios y Papá Dios me tiene que escuchar, pero si yo estoy solamente pensando en hacer un bonito discurso y no estoy hablando con Él, el Señor no se va a dar por aludido nunca. El Señor va a mirar y va a decir, ¿y este con quién está hablando? Ahora, cuando habla de ser serios y disciplinados, es que uno tiene que ponerse a orar todo el tiempo. ¿Sabe qué es disciplina? No es chirlo, ¿no? No me refiero a eso. Una disciplina es algo en lo que uno practica, ¿no? Algo que hace constantemente y pone su esfuerzo para poder lograr ser el mejor en lo que va a hacer. Aquellos que juegan al fútbol saben que para jugar bien al fútbol tienen que disciplinarse, ¿no? No pueden andar haciendo cualquier cosa, sino que tienen que cuidar su físico, tienen que entrenar, lo mismo para cualquier otro tipo de disciplinas. El estudio, lo que sea.
Nosotros en la oración somos llamados a ser serios y disciplinados. Entonces, como el fin del mundo se acerca, nosotros a partir de hoy vamos a ser serios y disciplinados en la oración. No escucho el amén. Porque para ser serios y disciplinados debemos comprometernos, ¿no? Fíjense el punto número 2. Demostremos profundo amor los unos por los otros. ¿Nos demostramos amor profundo los unos por los otros? Veo un par de sonrisas así como... Todavía falta un poco más de profundidad tal vez, ¿no? Pero yo creo que todos hemos entendido que Dios es amor. No ha conocido a Dios, exactamente. Dios es amor, pero el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces, si yo digo amar a Dios y no amo a mi hermano, me convertí en mentiroso automáticamente. Ahora, el Señor nos llama y nos insta a demostrar profundo amor los unos por los otros. ¿Cómo yo demuestro profundo amor por los otros? A ver, un ejemplo, 2 ejemplos, 3 ejemplos. Escucho. Teniendo paciencia. ¿Cómo? Ayudándolos. Bien. ¿Qué más? ¿Tan poquita manera hay de demostrar? ¿O no se nos ocurre? ¿Será que no estamos practicando lo suficiente? ¿O sí y no nos fluye el decirlo a lo mejor, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿de qué manera yo demuestro ese amor? Bien, acompañando en un momento difícil. ¿Qué más? Siendo humilde. Muy bien. ¿Qué más? Bien, bien. Perdonando. Perdonando. Porque dice aquí que el amor cubre multitud de pecados. Perdonando es una manera practiquísima de demostrar un profundo amor por mi hermano. Porque yo ciño el puño, ¿no? Y digo, no, mi hermano no se merece esto porque yo sí me merecía algo peor y he sido perdonado. Y como he sido perdonado, yo tengo que perdonar. Muy bien. Se ve que no le sale el demostrar, decirlo, ¿no? Así que pensemos, ¿sí? De qué manera podemos demostrarnos el amor los unos a los otros de manera profunda. Vamos a la tercera. Seamos alegremente hospitalarios sin quejarnos. No está nada fácil la lista, ¿no? Pero es algo que debemos comenzar a practicar. Es algo que debemos hacer. Porque el Señor nos lo está diciendo, ¿sí? Dice que debemos ser alegremente hospitalarios. ¿Qué es ser alegremente hospitalario? Me encanta qué feliz que me pongo. ¿No? Qué lindo que vinieron con todos esos chicos que rompen las cosas, ¿no? Qué lindo, mirá, está lloviendo y me vienen con los pies todos llenos de barro. ¿No? Qué lindos que son, ¿no? Ah, bien, ahí va. Vamos corrigiendo. Dice que debemos ser alegremente hospitalarios y que no nos tenemos que quejar. Porque a veces somos alegremente hospitalarios mientras está la visita, ¿no? Sí, hermano, vení, tomá, ¿qué más querés? ¿Sí? La heladera, entrá, pasá, agarrá, ¿no? ¿Se fue? Se ve que hace mucho que no comen en su casa, ¿no? Se ve que muchas veces no han tenido acceso a este tipo de comida. Bueno, el Señor no quiere que tengamos esa actitud. El Señor quiere que nosotros seamos alegremente hospitalarios y que no nos quejemos. Porque dice que muchos
han albergado ángeles sin saberlo. Pero cuando tenés ese corazón dispuesto, muchas cosas maravillosas pueden suceder en tu casa, en tu familia, en tu vida. El siguiente dice, usemos bien los dones que Dios nos dio para servirnos los unos a los otros. ¿Para qué sirven los dones? ¿Para qué? Bien, para usarlos y servirnos los unos a los otros. Muy bien. Fíjense que en esta lista solamente menciona 2 tipos de dones. Habla uno y dice, hablas en público, haciendo referencia a alguien que tiene la capacidad de hablar, ¿sí? Y luego habla de un don de servicio, ¿sí? Habla de 2 tipos de dones. Uno, el cual uno tiene que ser consciente de lo que va a hacer y habla, y otro que tiene que ser consciente de lo que va a hacer y hace, ¿sí? Son 2 tipos, ¿sí? En el primero dice, habla como si Dios mismo estuviese hablando por ti. Cuando yo leí esto, se me puso la piel de gallina en pensar en que yo estoy hablando en público. Y le pedí al Señor desde que terminé de preparar el mensaje hasta que llegué acá y estábamos cantando, que el Señor me use para hablar y decir lo que Él quiere decir. Porque nosotros somos responsables de lo que decimos. Porque debemos pensar lo que vamos a decir. Pero debemos dejarnos dirigir por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo nos dirige, el Señor va a poder hablar a través de nosotros como si Él mismo estuviese hablando. Escúcheme, si cuando salimos de aquí, usted se va y nada de lo que yo he dicho ha tenido impacto en su vida, puede ser por 2 razones. Una, porque tal vez yo no he estado hablando de parte de Dios y lo he estado haciendo de parte mía. La segunda es que muchos han escuchado a Dios y muchos le han rechazado a Dios. Entonces, por las dudas, yo le diría que tenga en cuenta esta lista y comencemos a hacer lo que dice esta lista. Dice, don de servicio, con ayuda, con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Yo no sé en este año, en la altura de este año, cuántas fuerzas te quedan. Porque ha sido un año, por lo menos en lo que a mí respecta, ha sido un año muy, muy pesado. En un montón de cosas, incluso en el trabajo y demás. Y muchas veces me ha tocado tener que venir a limpiar el templo. Porque le toca al ministerio de los jóvenes, ¿no? Y llega un momento donde tenés que acomodar en alguna parte de la agenda de lo que te queda para poder hacerlo. Y hemos sabido venir con Daniela un domingo, o antes del mediodía o después de comer, rápido, antes que vengan los hermanos y limpiar el templo. Imagínense las ganas maravillosas de limpiar que tenía yo después de comer un domingo. Yo no sé si le ha pasado a usted, ¿no? Pero yo después de comer un domingo no tenía nada de ganas de venir a limpiar el templo. Pero cuando estaba aquí y lo estaba haciendo, entendía que yo debía servir al Señor con esa fuerza que Él me da. Porque Él me alimenta, porque Él me sostiene, porque Él me sustenta, porque Él me da fuerza cuando yo estoy cansado. Pero si yo tomo de la verdadera fuente, del verdadero poder, que es Dios. Y más de una vez terminaba yéndome diciendo, perdón Señor por mi actitud al principio. ¿No? El tiempo, el fin, se está acercando.
Por lo tanto, seamos serios y disciplinados en la oración. Demostremos profundamente amor los unos por los otros. Seamos alegremente hospitalarios, pero sin quejarnos. Usemos los dones que Dios nos dio para servirnos los unos para los otros. En la última plaquita está el motivo de todo esto. Si nosotros hacemos lo que acabamos de ver, dice que así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. Cada cosa que hagan de la manera que Cristo lo hizo, de esa manera vamos a traer gloria a Dios por medio de Jesucristo. Porque nosotros podemos rendir honores al Señor, pero ese honor va a llegar al Padre a través de Cristo, porque Cristo es la conexión con el Padre. Por eso dice que cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Jesucristo, dice la última parte del versículo, a Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Quiero que leamos, quiero que repitamos esto al menos 2 veces, ¿sí? Lo vamos a hacer todos juntos. Vamos a leer esta última parte, que es la última parte del versículo que leímos, que es el versículo 11 del capítulo 4 de Primera de Pedro. Dice así: así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder para siempre y para siempre. Amén. Una vez más. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Amén. Usted puede dar gloria a Dios. Amén. Vamos a trabajar en eso en la semana. Amén.